Buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé, sea cual sea el momento del día en el lugar que se encuentre. Mi nombre es Adriana Canducci y he subido con anterioridad algunos videos a YouTube. Por supuesto que lo hice hace un tiempo, por eso me gustaría aclarar que lo hago no desde una maestría o un profesorado en temas que tengan que ver con el despertar de la conciencia o el desarrollo espiritual, sino que lo hago más bien desde mi aporte personal, desde lo que ha sido mi búsqueda espiritual, desde mis comienzos, desde mi infancia, si se dice, hasta estos días. He tenido un recorrido muy largo, tal vez en otras vidas, pero probablemente en otras vidas también. Pero bueno, sabemos que cada uno de nosotros le damos nuestra propia perspectiva y orientación. Por lo tanto, los temas que a mí me interesarán tratar en mi canal y al que le he llamado El camino de regreso a casa, son temas que tienen que ver con el despertar de la conciencia, con ese objetivo, con el volver al origen, con el volver a la fuente, con el volver al paraíso. Y esa es la razón por la que me interesa charlar con ustedes desde aquí. Así que bueno, los compartiré estos videos en YouTube en la medida en que sienta que existen temas que me interesa o deseo compartir con ustedes. Los compartiré por supuesto en mi perfil de Facebook, y a los que me escuchen, ya sea aquí en el canal o en el mismo Facebook, me gustaría que los compartieran, o sea, porque la idea es que esto llegue a la mayor cantidad de hermanos y hermanas posibles, para que seamos posibles, para que sea posible el despertar de la conciencia en un momento que la humanidad tanto lo precisa, en un momento histórico desde la humanidad. Por lo tanto, desde ya, muchas gracias por sus comentarios, por compartir, por suscribirse al canal, en definitiva por difundir esta información que, como les dije, no es nueva, ha sido tratada por distintos ponentes en diferentes áreas del conocimiento, no solamente de la religión, la filosofía o la teología, sino incluso de la ciencia. Por eso yo digo que el aporte más importante en estos tiempos viene de la mano de los científicos, que han logrado unir algo que parecía tan antagónico como el espíritu y los conocimientos científicos, el conocimiento del mundo espiritual. En un mundo entonces de integración y donde todo lo unimos y donde todo lo integramos y donde todo lo expandimos, mi idea es hacer aportes de distintos temas desde ese ámbito, es decir, abrir la posibilidad del conocimiento en las distintas áreas del conocimiento de nuestros tiempos y no separar, es decir, tratar de dar una visión integrada del tema que se trate, desde mi humilde punto de vista, pero para que sea un aporte más, nada más que eso. El tema que me trae hoy y con el que me gustaría empezar sería justamente lo que tiene que ver con algo que es muy actual, controvertido y que, digamos, está en la esencia, o por lo menos en el comienzo o en el puntapié inicial de lo que tiene que ver con el comienzo de todo. Yo lo he titulado ¿Es el ego el Satanás de nuestros tiempos? Así el título parece ser algo un poco extraño, o tal vez cuando lo empecemos a charlar tenga mucho más que ver con la realidad de nuestros días que con algo mítico de mucho tiempo atrás. Yo lo menciono de esta manera porque entiendo que realmente cuando hablamos de Satanás, el diablo o Lucifer o cualquiera de las acepciones para hablar de la parte opositora a Dios y la parte negativa de Dios, o sea, la parte que niega la luz y que por lo tanto es la sombra, que es el mal y no el bien, que es todo aquello que no es Dios, es justamente lo que se opone a Dios. Entonces, en la Biblia se habla de Satanás, otros son los nombres que se dan en las religiones en otros tiempos. Pero lo que yo entiendo es que en definitiva, cuando aterrizamos hoy en el siglo XXI, y más antes, en el siglo XX y probablemente siglos anteriores, con el desarrollo del conocimiento y de la psicología,
El concepto de Satanás empieza a perder la eficacia que tenía en los primeros tiempos, es decir, un ser que se opone a nuestro Creador. De todas maneras, convendría hacer un poquito de historia para entender por qué nosotros entendemos que el ego y el Satanás son exactamente la misma cosa. Cuando en la Biblia hablamos de Satanás, se habla de un opositor a Dios, que en principio es un ángel que fue creado por Dios, al igual que todos nosotros. O sea, nosotros planteamos una idea de un creador, un ser que creó todo lo que existe. Fuera de ese ser creador no existe nada. Entonces lo que tenemos es alguien creado por ese ser, que además de ser creador es el símbolo del amor, de la paz y toda la luz que pueda existir en el universo. Uno de sus creaciones, o sea, un ángel, que es en realidad el representante de todos nosotros, porque no fue solo él, sino todos nosotros, que fuimos tentados por él, pero en definitiva seguimos su mismo camino, decidimos primero creer que estábamos separados de nuestro Creador, que esa fue, digamos, el punto de partida para poder oponernos y rebelarnos. De lo contrario, es imposible que nos rebelemos ante una misma persona, ante nosotros mismos. La rebelión se suponía que era alguien de quien fuimos creados, pero que no somos parte de ese ser. Entonces la separación fue el comienzo de la rebelión y lo que la posibilitó además. Ese ser además entendió que podía oponerse y enfrentarse al Creador y a su vez ganarle. Siempre ha sido el mito, que cambiemos de nombre, cambiemos de tiempo, cambiemos de religión, cambiemos de personajes, pero siempre es el mismo mito. O sea, un creador enfrentado por su creación, un ser creado por él que pretende enfrentarlo y además ganarle. Por supuesto que cuando vamos al mito, a la luz de nuestros tiempos, o sea, de acuerdo a los conocimientos que tenemos hoy, varios siglos después de que esas enseñanzas fueron escritas, ya no nos asusta de la misma manera el Satanás de aquella época. O sea, los demonios, los satanases, los Lucifer, que supuestamente viven en alguna dimensión superior y que tienen poder sobre nosotros, tendieron un poco a ser bajados a la tierra, sobre todo con el desarrollo de la psicología y con los aportes que hicieron fundamentalmente la psicología psicoanalítica, con los conceptos de sombra, de Carrián, y esa parte tenebrosa o negativa, oscura de nosotros. Ya no para colocarlos afuera, sino para colocarlos en nuestra mente, en nuestro psiquismo, nada menos y nada más. Si bien aquí adelantamos un poco en el concepto de que ya no es un ser que está afuera, con cuernos y cola, sino que está en nuestra propia mente, en nuestro propio psiquismo, es un ser que permanece oscuro para nosotros. Sin ser un ser, porque no lo es, y porque justamente parte de los elementos fundamentales del ego es ser una construcción ilusoria de nosotros mismos y no tener ser por sí mismo, se ubica obviamente en esa parte oscura o dormida, la sombra o el inconsciente, todo eso que nosotros no somos conscientes y crea nuestra realidad ilusoria. Es ahí donde se encuentra hoy por hoy el ego, o sea, el Dios negativo, el opositor a Dios. A mí me gusta especialmente traer este tema y realmente vincularlo con los temas anteriores, fundamentalmente porque soy estudiante de un curso de milagros, y dentro de lo que es toda la estructura del curso, en ningún momento se habla de Satanás, se habla de Lucifer, o se habla de un ser o una entidad, para no utilizar el término ser, que realmente no lo es, sino se habla del ego. El ego es ese sistema de pensamientos totalmente opuesto a Dios, o sea, que no crea nada nuevo, sino que crea un mundo paralelo opuesto a Dios. De acuerdo al curso de milagros, esa posibilidad solamente existe en nuestra mente dormida o ilusoria. Es decir, Dios nos ha dado el poder de creación, pero solamente como Él. O sea, a la hora de crear y ser creadores,
solamente podemos hacerlo como Dios. Sería imposible que lo hiciéramos de otra manera porque Dios no puede darnos un poder de creación que no tiene. Pero sí nos permite, de acuerdo al curso y algunas religiones, la posibilidad de crear un mundo paralelo e ilusorio que se oponga al sistema de pensamientos de Dios, a la forma de que Dios crea, piensa y manifiesta. Eso sí es posible en nuestra mente. Y es importante mencionar que siempre se está trabajando o se está utilizando el término de mente dormida o mente que en su sueño, como lo dice la Biblia, cuando Adán se duerme, crea ilusiones o crea un mundo de fantasías. Y si nosotros lo llevamos esto al término de la psicología, vamos a ver que ese ego, ese sistema de pensamientos, básicamente es un sistema programado que se encuentra en nuestro inconsciente y que maneja nuestras creaciones ilusorias. Nunca se nos va a permitir que esas creaciones, porque así lo ha dispuesto el Creador, sean reales, es decir, que formen parte y tengan esencia y realidad por sí mismas, que forman parte del mundo creado, pero sí en el mundo de las ilusiones, y solo mientras estemos dormidos, es decir, que todo ese mundo inconsciente del que forma parte el programa del ego se manifieste. De manera entonces que hoy nuestro verdadero opositor, el negativo, el que se opone a Dios, al amor y a la creación amorosa, es esa parte inconsciente de nosotros que en una tercera dimensión se manifiesta en forma de creencias. Es ahí donde está el enfoque de nuestra vida, ¿no? Trabajar con esas creencias erróneas desde el sistema de iluminar la sombra. O sea, lo erróneo jamás va a ser verdadero y lo ilusorio jamás va a ser real. O sea, iluminar las sombras quiere decir hacerlas desaparecer, fundamentalmente porque nunca fueron reales. Esto es la única forma que nos permite ir despertando. Por eso cuando nosotros trabajamos con el despertar de la conciencia, no decimos que la conciencia evoluciona, ni que la conciencia se perfecciona, porque partimos de la base de que la conciencia es perfecta, no tiene posibilidades de perfeccionarse, porque fue creada por un ser perfecto, por lo tanto no puede haber imperfección. Lo que sí es posible que se duerma. Y la idea, por eso es que nosotros hablamos de despertar de la conciencia y no de evolución de la conciencia, ni de perfección de la conciencia. Y la forma de ir despertando es haciendo consciente todo lo inconsciente que se encuentra en programas ancestrales, además, que comienzan en nuestra genética, implantados en nuestros propios códigos genéticos, ancestrales por ser heredados de nuestros propios ancestros y además de nuestra propia sociedad, que forman programas que pretenden sustituir a nuestro verdadero ser y esencia, que es nuestro yo superior, o sea, la conexión con una conciencia perfecta, absoluta y divina. Es decir, tratar de ocultar, o velar, o dormir toda nuestra parte divina. En este momento la humanidad se encuentra ante un despertar nunca antes visto en nuestra evolución, en nuestro tiempo en la Tierra. Por eso este despertar es un compromiso de todos, de cada uno y de todos, la humanidad en general. Por eso es importante compartir estos conocimientos. Por eso es importante que todos despertemos y logremos esa masa crítica que nos conduzca a ese nuevo salto de expansión de la conciencia y nos conecte con esa red crística que rodea el planeta. Eso es lo que pretendió Jesús, lo que pretendió Buda, lo que pretendieron los grandes maestros que estuvieron con nosotros antes en esta evolución. Hoy la humanidad tiene la posibilidad que tuvo muchas veces, pero que se encuentra en las mejores condiciones para asumirla. Poder hablar desde el despertar de la conciencia, iluminando ese ego artificial, que es ese yo programado, inexistente y superficial, pero es el que está haciendo que esta realidad ilusoria, contraria a Dios, donde haya sufrimiento, muerte y guerra, se manifieste. Desde la ilusión, pero es necesaria también en el mundo de la ilusión que esa malla o red falsa, el mundo de las formas que no es real, vaya iluminando. Por eso entendí que este es un tema clave, que
de ahí empieza todo, es decir, de crear ilusiones, de pensar desde un momento ancestral, inmemorial, de que nos podíamos oponer a nuestro Dios creador y ser capaces de enfrentarlo y aún ganarle, en una concepción totalmente no solo errónea, sino como menciona muchas veces el curso de mí. Entonces, en estos temas es un invitarlas a reflexionar sobre ellos, a trabajar sobre nuestras falsas creencias, a ubicarnos en el lado del observador y de distintas formas, que algunas de ellas iremos compartiendo en estos videos, viendo cómo nos despertamos día a día de ese falso ego, de ese falso yo, de ese opositor a Dios falso, que realmente nunca existió ni tiene la posibilidad de existir, que solamente existe en una mente dormida que crea ilusiones. Así que mi invitación es para trabajar en ese despertar. Desde las distintas áreas y caminos, en mi caso ha sido una ayuda muy grande un curso de milagros, que no he encontrado en otros lugares, no digo que no lo haya, pero que siento que es el camino que me ha permitido colocar cada cosa en su lugar, entender por qué estoy aquí, por qué pasan las cosas que pasan y lo más importante, cuál es el camino de regreso a casa. Bueno, espero encontrarnos en otros próximos videos, para hablar de estos temas y poder ir profundizándolos. Muchas gracias y hasta un próximo video.